Muchas gracias también por la invitación, por habernos dado este espacio a Digitales para contaros un poco de lo que hacemos, pero sobre todo de lo que desde el conocimiento que tenemos dentro de nuestra casa creemos que puede aportar la inteligencia artificial, sobre todo enfocada al mundo del negocio. La mala cosa de que yo sea, creo que la penúltima de hoy, es que parte de lo que os voy a contar se ha hablado, y es que es así, es que son los puntos clave de todo lo que está aconteciendo en torno a la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo también en el mundo de los negocios. La parte buena es que espero daros un enfoque un poco nuevo, un poco distinto, en este caso pensando en el mundo del directivo y de desarrollar un poquito de compasión, un poquito de empatía por el pobrecito directivo que decimos, la IA nos puede aumentar a todos, también al directivo, sin duda. ¿Cómo nos puede aportar estas nuevas capacidades, supercapacidades? Bueno, voy a presentarme muy rápidamente, muy brevemente. Actualmente trabajo como directora de transformación digital e impacto social dentro de Digitales. Digitales es la Asociación Española para la Digitalización y reúne a las principales empresas del sector de telecomunicaciones, de innovación y de tecnología digital. Estamos también constituidos como figura jurídica, como patronal, por eso formamos también parte, como comentaba Eli al principio, de la Junta Directiva de COE y también somos parte del órgano consultivo del Ministerio de Transformación Digital del Gobierno. Y un poquito sobre mí. Yo soy ingeniera de telecomunicaciones. Toda mi carrera profesional, antes de Digitales, ha transcurrido en el mundo corporativo, en el mundo de la multinacional, en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones, donde he desarrollado el negocio de servicios, dirección de operaciones y de la gobernanza de proyectos y en los últimos años más de transformación digital, liderando equipos multidisciplinares, tanto en el ámbito local, nacional, como europeo, como global. Y actualmente también colaboro como profesora asociada en ICAI, en la Universidad Pontificia de Comillas, y también en el Centro de Liderazgo y Tecnología que dispone la Universidad Politécnica de Madrid. Estoy certificada como coach ejecutiva y sistémica, pero tengo que decir que de lo que más orgullosa me siento es del máster que realicé el año pasado, con 50 años, sobre filosofía aplicada a la tecnología. Y parte de eso entronca con cosas que os quiero contar. ¿Por qué? Bueno, voy a hablar hoy de dos cosas y a ver si me da tiempo a entrar en la suficiente profundidad dentro del tiempo que tenemos. Una cosa es ser líder hoy, ser directivo hoy. Me gustaría que cuando acabe esta parte más de uno pueda pensar, pobrecito el directivo, el directiva, al que le toque, al CEO de una compañía que le toque estar hoy sacando las habichuelas. Y cómo la IA, pues también al directivo le puede ayudar, le puede asistir mejorando, aumentando esas capacidades de gestión. Bien. Bueno, se ha hablado ya, no os cuento ninguna novedad si os digo que ser líder hoy es navegar esa tormenta perfecta sin precedentes, ¿no? Pero dejadme que os ponga un poquito de contexto, y es el de la cuarta revolución industrial. A nadie espero que le suene a nuevo esto, ¿no? Y es la que está mostrando que los últimos 5 años hemos tenido ya más avances tecnológicos que en los últimos 50. Está habiendo tal aceleración del cambio, consecuentes cambios con todo esto, que no estamos siendo capaces, está cambiando el paradigma de nuestra sociedad, no estamos siendo capaces de seguirlo, que se ha mostrado en otras gráficas también anteriormente, ¿no? Esto nos obliga a desarrollar una nueva mirada, una nueva manera de abordar esta ingente cantidad de información que nos llega y de cambios tecnológicos, ¿no? Yo siempre digo, desde el enfoque del filósofo, que me niego a que sea la realidad la que me inunde a mí y yo me tenga que adaptar a ella, sino vamos a desarrollar más esa mirada sistémica, esa mirada crítica, que nos permita hacer las preguntas que necesitamos que nos responda esa IA, entre otras cosas.
Pero sin adelantarme mucho más. Ha habido otro dato que se ha mostrado en torno a esto de la velocidad, ¿no? Que decía el tiempo para alcanzar 1 millón de usuarios en las diferentes plataformas, mientras que Netflix tardó como 3 años y medio, pues ChatGPT tardó 5 días. Esto es un buen indicador de la velocidad de la que estamos hablando. ¿He ido para atrás? Sí. Aquí. Fijaos. PricewaterhouseCoopers entrevistó en 2023 y hizo público ese estudio en 2024 a más de 4.700 CEOs globales, de los cuales el 68% eran de compañías no cotizadas, podían ser compañías medianas. Pues bien, cerca del 40% de esos CEOs encuestados están convencidos de que sus empresas dejarán de ser viables, dejarán de existir en los próximos 10 años si siguen haciendo las mismas cosas de la misma manera. Bueno, esto parece, a estas alturas parece una obviedad, ¿no? El mensaje aquí es hay un imperativo urgente de reinvención. Hay una sensación de urgencia, ¿no? Y esto de temor está basado en hechos reales. Tenemos hechos contrastados. Ya en 2017, la revista HBR, Harvard Business Review, constató que más del 50%, en concreto creo que era el 52% de las empresas que existían en el año 2000 en la lista Fortune 500 habían desaparecido. Algunos de los que somos más veteranos nos acordaremos del caso de Kodak o del caso de Nokia. Bien, pues esto no es más que una continuación de lo que ya viene pasando. Y fijaos, esto no ha hecho más que acrecentarse. A los retos y a los desafíos de esta tormenta perfecta que el CEO, el directivo, tiene que hacer frente, normalmente creemos que tiene que enfocarse a resultados, dar dividendos a los accionistas. Eso ya es de por sí un problemón y ya está. Pero no. Se añade ahora, la inflación en aumento, las proyecciones de crecimiento económico global reducido. Todo esto demanda que haya una gestión mucho más eficiente del gasto y una reducción de costes para las empresas. Y aquí hago un inciso. Este es el primer punto de tentación para muchos, pensando en que la IA, como otras tantas tecnologías, me va a servir para reducir costes. Bien, esto es una pequeña parte, pero no es el principal valor de estas tecnologías. Y ahora incidiré en ello. Después, la seguridad en la cadena de suministro también se ve afectada por eventos macrogeopolíticos como una guerra, ¿no? Y esto está haciendo que las empresas eviten hacer sobrepedidos, se centren en la recuperación a largo plazo, conteniendo mucho el gasto, con lo cual la inversión se queda como un poco congelada. Y luego están los clientes, en un contexto de crecientes expectativas, de lo que yo llamo la triple X, ¿no? De experiencia de cliente y con experiencia, expectativa del cliente, las empresas tienen que ofrecer cada vez más experiencias inmersivas de sus productos, no solo en el entorno real, sino también en el entorno virtual. Hay que buscar diversificar maneras de llegar a esos otros clientes por multicanal. Luego, la transformación digital está presente en las empresas desde hace más de una década. No estamos contando nada nuevo hoy, ¿no? Si bien es cierto que la mayor parte del contexto se ha centrado sobre todo en digitalizar procesos, automatizar procesos, ahora aparecen tecnologías emergentes como la IA, el 5G, de conectividad, el blockchain, la nube. Y yo me atrevo a añadir aquí ya dentro de nada cuántica y de esto de la computación cuántica y de esto habrá que estar muy atentos, que lo que hacen es convertir a las empresas en tecnológicas y lo único que necesitan es darse cuenta de que ya lo son. Todas las empresas hoy en día son tecnológicas. La diferencia es si lo saben ya o no lo saben. Claro, a esto se le añade una guerra por el talento. Habréis oído hablar que no hay suficiente talento, no se cubren las vacantes. En España hay en concreto creo que 200.000 puestos en general que no se cubren porque está faltando esos perfiles, ¿no? Y que las universidades sean capaces de desarrollarlos a la velocidad a la que las empresas necesitan que lleguen. Bueno,
también requiere que haya un cambio cultural por parte de las empresas. Y aquí estamos hablando sobre todo de hacer ese reskilling de sus empleados antes de... Esto es un problema también del mercado laboral, ¿no? Antes de decidir que ese conocimiento ya no sirve, la IA nos puede ayudar a hacer ese reskilling del personal que sirve. Mantenemos la experiencia en la casa, mantenemos el conocimiento, pero lo aumentamos. Esto también nos añade una complejidad en las organizaciones, y es que hay que abrazar una diversidad sin precedentes, porque el talento no tiene género, no tiene un patrón único, ¿no? Es necesario buscar ese talento con unas gafas muy distintas. Pero claro, añadir diversidad en las organizaciones supone añadir un problema que no teníamos, y es que hay que gestionarla. Hay que generar una cultura inclusiva que abrace toda esa diversidad en todos sus aspectos, edad, género. La convivencia multigeneracional es uno de los factores más ricos ahora mismo para que florezca ese talento. Por supuesto, ciberseguridad, prevención de riesgos, protección de la información, de los datos, en toda esta economía del dato de la que estamos hablando. Sin esto dejamos de hablar, ¿no? Es como que deje de haber sangre por las venas. Y, por supuesto, a las empresas ahora se les exige mucho más en materia de sostenibilidad. Tienen que demostrar de una manera clara, trazable, cuáles son los mecanismos, sea el tipo de negocio que sea, esté en el punto de la cadena de valor en el que esté, donde demuestre que está favoreciendo una transición energética limpia y también, desde el punto de vista social, qué gobernanza está poniendo en marcha para asegurarse de que todo esto se cumple. Todo esto añade añade aún más complejidad para los quehaceres, los que tiene que estar presente o pensando el directivo. El reporting. Ahora la legislación exige cada vez más y más reporting transparente, ya no solo respecto a información financiera, sino sobre todo en cuanto a datos que no son de naturaleza financiera. Y está aquí la primera complejidad que se ha comentado antes, ¿no? Todos esos datos, ¿dónde están? Están dispersos, formatos distintos, en filiales distintas, incluso entre proveedores y clientes. En definitiva, ese es el primer escollo que cuesta en la mayor parte de las ocasiones, y es encontrar el dato, consolidarlo y limpiarlo, ¿no? Y la regulación exige, con esa creciente exigencia normativa, que no solo que se cuente lo bueno que se es, sino que se demuestre cómo se está haciendo para ser así de bueno. Y esta es la parte que hasta ahora no estaba ocurriendo y que se le añade al directivo. Por supuesto, con todos estos cambios, esta velocidad de aceleración de cambios tecnológicos, está habiendo un cambio de panorama para cualquier empresa. Y es que los clientes, los partners, en un momento dado son aliados, en otros son competencia. Hay una especie de esquizofrenia que hay que saber manejar, ¿no? En qué momento estoy hablando con mi cliente como partner y en qué momento estamos siendo competidores. Las fronteras para manejar todo esto son cada vez más difusas. De nuevo, disponer de datos es fundamental para ayudarnos a tomar decisiones ágiles en este entorno tan difuso, ¿no? La financiación exige ahora mismo el acceso, de hecho, esa financiación exige ser verde, tiene unas exigencias de inversión que requiere que se cumpla también con estos parámetros de sostenibilidad, de ética, y esto empieza a ser una cosa habitual por parte de los nuevos inversores. Ha habido casos, seguro que habéis oído alguno, en el que el inversor verde ha sido el que ha acabado marcando la hoja de ruta de una compañía que a priori no tenía esto en su core, ¿no? Y por último, por supuesto, la legislación. El directivo está más expuesto que nunca ante, vamos a llamar, fallos o ineficiencias dentro de la propia empresa, con cosas como si hay cualquier escape, privacidad de datos, si la ley de protección de datos se incumple por alguna razón, o si no se llega, por ejemplo, al equilibrio de género, ¿no? en ciertos niveles de decisión. Bueno, con todo esto está claro que el directivo necesita más que nunca tener una enorme capacidad de adaptabilidad, de transparencia, y esto conecta también con la vulnerabilidad, y sobre todo de innovación. Ser capaz de
pensar fuera de la caja, ¿no?, con todo esto. Bueno, aquí, esto me lleva a pensar que esta es la foto del nuevo líder de hoy. Es casi un superhéroe para tener absolutamente todo esto controlado, ¿no? Nunca la frase de la soledad del líder fue tan palpable. Pero bueno, la buena noticia es que el líder no está solo tampoco. Y una de las cosas por las que tenemos que abogar precisamente es esto, el uso, la introducción de la inteligencia artificial dentro de la compañía le ayuda para responder de manera más rápida, es precisamente en estas situaciones de entorno tan cambiante, de tantísima complejidad, donde necesitamos, primero, no nos podemos relajar como sociedad, como compañía, y lo que implica es tener espacios para pensar fuera de la caja. Si podemos permitirnos tener ese espacio para pensar fuera de la caja, conectaremos con conocimientos que no se habían puesto aún de manifiesto. Y mientras hacemos esto, ¿quién está haciendo entonces el trabajo de base? La IA. Por lo tanto, hay que buscar nuevos modos de vincular el talento. Por lo tanto, la IA es una herramienta que viene a asistirnos y viene a aumentar las capacidades de gestión de los directivos. Hay quien la compara con la imprenta, por su efecto tan expansivo y tan democrático, ¿no? Llegó a todas partes y hizo que la cultura llegara a todo el mundo. Pero lejos de narrativas que puedan dar lugar a futuros un poco distópicos, si empezamos a hablar por ahí, a mí me gusta más compararlo con algo que tenemos todos en nuestras casas: el ordenador personal. Y es que ya se nos olvida, pero hubo un momento en el que pasamos de tener las tareas totalmente distribuidas a, de repente, en un solo dispositivo, en un solo artefacto, tener la capacidad de cálculo, impresión, redacción, como la máquina de escribir, con la calculadora, el fax, la imprenta. De repente pasamos a tenerlo todo en uno, ¿no? ¿Esto hizo que el ser humano perdiera su capacidad de control, de reinvención de las cosas? Al contrario, nos aumentó. Lógicamente hubo una serie de transformaciones que hacer, y ahora hablaré también del mercado laboral. Pero pasamos de tener todo distribuido a ser más eficientes, atendiendo a todo en una sola herramienta a nuestro servicio. Bien. Esto me lleva a hacer un poco este pequeño guiño, ¿no? Ante esas preguntas que vienen en un futuro, de futuros distópicos, si la IA, hay titulares, ¿no?, que son un tanto sensacionalistas, la IA acabará sustituyendo a la inteligencia humana. Bueno, sin ánimo de frivolizar en absoluto, hubo un momento, y hay una canción que dice que quizá el vídeo, cuando apareció la imagen, mataría a la radio, ¿no?, a la señal de audio. Bueno, pues estamos ante un paradigma similar. Para 2025 se espera que la IA continúe consolidándose también en el marketing y en la publicidad a nivel mundial, ¿no? Ya está transformando la gestión empresarial. ¿Por qué? Porque, como se ha comentado antes, está permitiendo a los directivos optimizar procesos, aumentar la eficiencia organizacional, mejorar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se puede hacer más rápido desde un framework de datos consolidados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de la IA y, en concreto, bueno, ¿por qué no?, de la generativa, que es, creo, de la que más hemos estado hablando hoy? Esto forma parte del libro blanco sobre la IA generativa que publicamos el año pasado en digital. Está disponible en nuestra página web para quien quiera descargarlo. La IA, al final, es una incorporación de aplicaciones de la propia inteligencia artificial, la IA generativa, para las empresas. Entonces, lo que está permitiendo es identificar y analizar patrones complejos en base a grandes conjuntos de datos, algo que no hemos mencionado aún suficiente para mi gusto. Sí, pero la importancia de la limpieza del dato es clave. Aquí hay un mantra entre los ingenieros y es garbage in, garbage out. Si metemos datos, digamos, no limpios, no solo de sesgos, sino por la calidad del dato, pues lógicamente el resultado, la conclusión del análisis que realizará la IA, pues será garbage. También nos permite realizar proyecciones precisas sobre tendencias futuras basadas en análisis de datos históricos y facilita la creación de modelos predictivos para optimizar procesos empresariales y anticipar cambios en el mercado. No cuento nada nuevo, ¿no? Entonces,
¿Cómo nos puede ayudar la IA en la ejecución? Pues puede ayudarnos a recomendar estrategias y acciones basadas en el análisis de esos datos y patrones de identificación para mejorar la ejecución de nuestro negocio. Puede ayudarnos creando algoritmos y sistemas automatizados para optimizar los procesos y tareas. ¿Cuáles? Las repetitivas, las laboriosas, las que añaden menos valor añadido, especialmente en el mundo de la creatividad. Libera tiempo para actividades más estratégicas y, por tanto, también más creativas, especialmente en este sector. Y contribuye a proteger datos y sistemas mediante la detección de amenazas. Es cierto que la IA forma parte del problema en ciberseguridad, pero también es la solución. Por lo tanto, está para servir al directivo a despreocuparse, entre comillas, de ciertas tareas que requerían exactamente el mismo nivel de dedicación y de exigencia que las de mayor valor añadido. Vale. ¿Qué hace bien y qué no hace bien la inteligencia artificial generativa? Quizá esto para algunos sea un poco redundante, pero yo observo aún que en la calle se sigue confundiendo lo que hace ChatGPT con una especie de adivinación de futuro. Por cierto, yo le había pedido alguna imagen para que me ayudase a ilustrar cómo es un directivo aumentado. Y lo primero que me puso fue un robot. La siguiente le dije, no, pero no quiero robots, quita robots y ponme a un equipo junto con el directivo. Y lo siguiente que me puso fue una foto, creo que ha salido antes también, de un equipo con sus gafas, cada uno aislado. Lo intenté 4 veces, no he conseguido la foto que yo buscaba. Mensaje, el ser humano sigue siendo mucho más creativo y de generar emociones mucho más allá de lo que es capaz de hacer la IA. Pero especialmente la IA generativa, lo que sí es capaz de hacer es generar, interpretar lenguaje natural. ¿Por qué? Porque lo que hace es destacar la generación de texto coherente y comprensible. Por eso puede interpretar textos, realizar tareas como resúmenes, traducciones, hasta un poco de análisis de sentimientos. Pero yo no estoy de acuerdo con la aplicación idónea de esto, por ejemplo, para un sistema judicial. No sé si algunos habéis conocido o habéis leído el libro de Cathy O'Neil, de armas de destrucción matemática. Ella da muchos ejemplos del mal uso, por cierto, o el uso, vamos a decir, imprudente de la inteligencia artificial, de los algoritmos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como digo, si el dato no está bien limpio, el resultado, igual que haríamos cualquier humano, del análisis y las conclusiones, no estarán limpias y puede llegar a producir cosas como las que estaban ocurriendo, y era que personas racializadas acababan teniendo mayor porcentaje de culpabilidad que las personas blancas. Sí es capaz de generar imágenes y datos realistas e incluso datos sintéticos a partir de una variedad de aplicaciones. Es capaz de generar escenarios modelándolos y haciendo un resumen de resultados, escenarios futuros, ¿no? En función de, como hemos visto ya, datos históricos y variables de entrada. Entonces, es una herramienta muy valiosa para tomar decisiones informadas, ¿no? Estratégicas. Pero ojo, porque aquí sí que quiero saltar a la otra parte. Aplicar con precaución significa en lo que la IA generativa, sobre todo, aún no es buena, y es en una visión global. O sea, a la IA todavía le cuesta tener una visión estratégica a largo plazo y comprender el contexto global de manera holística. Esto hace que pueda limitarnos en las decisiones o en las sugerencias que haga. Por lo tanto, aquí sigue siendo siempre crítico que sea el ser humano el que esté en el centro, pero también tomando la última palabra, supervisando, enseñando, pero aún así siempre siendo el que tome la última palabra. También le cuesta el razonamiento práctico, porque todavía carece de capacidad de aplicar ese conocimiento, sobre todo con ciertos parámetros, y resolver problemas en situaciones del mundo real. Le falta comprensión profunda del contexto. Y me diréis, bueno, esto es cuestión de tiempo, es que vaya aprendiendo, sí, pero tenemos que hacerle aprender de una manera inteligente también para nosotros. Lo mismo le ocurre con el razonamiento cuantitativo. Para realizar análisis cuantitativos profundos y tomar decisiones basadas en ellos sigue estando aún limitada. Le falta
comprender completamente el significado, por ejemplo, de datos numéricos o de secuencias como temporales o numéricas, como aparece ahí al final. Bien, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que voy a ir acelerando un poquito. En definitiva, al final la IA generativa ofrece a los directivos del sector publicitario la capacidad de liderar con más eficiencia, más creatividad, más precisión, permitiéndoles adaptarse rápidamente a las situaciones tan cambiantes, a las demandas tan cambiantes del mercado y maximizar el impacto de las campañas. He ido para atrás, sí. No más... me falta aquí esto. No más data-driven companies, que veníamos diciendo hace unos años con la implosión del Big Data, sino más bien el data-supported decisions, es decir, y el lenguaje no es inocuo, es importante en torno a la narrativa que utilizamos por la inteligencia artificial. Son las decisiones apoyadas por los datos, pero tomadas por el humano, las que hacen que seamos capaces de tomar, sobre todo el directivo, esas decisiones de una manera más ágil, con mayor información, de una manera más informada, con mayor conocimiento, incluso siendo capaz de descartar escenarios simulados, ¿no? Que pueden haber sido simulados. Bueno. Y en automatización, tampoco vamos a añadir mucho más para no ser más redundante. Implementación de chatbots, asistentes virtuales están ya a la orden del día, integración de herramientas de IA en flujos de trabajo y, sobre todo, tener en cuenta la inteligencia artificial y los datos como aliadas de escalabilidad. Al final, la personalización a gran escala y a tiempo real que se está dando en el mundo de la publicidad es gracias al análisis de datos y a la geolocalización, ¿no? Entonces, esto al final nos permite potenciar la creatividad de los equipos, permite escalar las campañas que lleguen mucho más rápido, de manera mucho más eficiente y globalmente. ¿A qué voy con esto? A que es importante cambiar el enfoque del uso de la IA para reducir costes. No, estaríamos usando, pues no sé, un Mercedes para correr el Caminito del Rey. No sé si algunos lo conocéis en Málaga, ¿no? Tenemos una herramienta ahora súper potente que nos permite innovar y hacerlo de una manera escalable y a una velocidad también sin precedentes. Y por último voy a ir cerrando. ¿Cómo afecta a los negocios, en concreto a los perfiles, ¿no? En el mercado laboral, las posiciones? Bueno, no sé si aquí se ve bien. Se espera que la IA sirva sobre todo para que los trabajadores ocupen posiciones más creativas, más relacionadas con el análisis de datos, por un lado, la gestión, por otro, y realicen con ello también tareas más creativas, como digo. ¿Por qué? Porque esto también tiene mayor impacto en el crecimiento personal y profesional de las personas, ¿no? Aparecen roles con mucho más movimiento, como pueden ser los especialistas en transformación digital o los profesionales de desarrollo de negocio, en detrimento también, que aparecen por aquí abajo, de los administrativos o contables, que son roles, son posiciones pues, que tienden a desaparecer. Desaparecer la manera en la que se vienen ejecutando, ojo, porque yo siempre abogo porque toda amenaza supone una oportunidad para innovar. Del otro lado, lo que vemos es que la combinación de la IA con otras tecnologías emergentes, como están aquí nombradas, Big Data Analytics, ciberseguridad, IoT, dispositivos conectados, de nuevo, y computación cuántica, tenemos que empezar a hablar de ella y introducirla en la ecuación, están haciendo que este rombo, que viene a contar el efecto neto en la creación de empleo, se desplace cada vez más hacia la derecha. Hay más creación que destrucción. Y por ir concluyendo, por supuesto, nada es gratis, nada es fácil. La IA viene a ayudar, sí, pero es muy importante, es clave también. Primero, tener en cuenta que tiene un coste inicial, lógicamente. La inversión que requiere es significativa en términos tanto de tiempo como de recursos. Y aquí incluyo parte de lo que hablaré a continuación, que es la capacitación del personal. También requiere esfuerzo económico.
Esto puede suponer un obstáculo para algunas organizaciones. La clave está en ser capaz de tener una visión, como decían antes algunos de mis compañeros ponentes, a largo plazo. Tener esa perspectiva del cono de futuro. Es más, a mí me gusta pensar que cada uno de los posibles escenarios de la parte futuro de ese cono es en sí mismo otro cono. Con lo cual, es muy importante este mindset, esta mentalidad en el directivo, en los líderes, a la hora de pensar en cómo introducir la inteligencia artificial, porque yo creo que ya está fuera de duda, viene para aumentarnos. Claro, eso también significa que necesitamos que haya una adopción dentro de las organizaciones, ¿no? Y esto requiere sí o sí un cambio en la cultura organizacional. Cuando hay un cambio, ¿cuál es la primera reacción al cambio? A mí no me toques lo que yo ya sé hacer, ¿no? Nos saca a todos de nuestra zona de control, que no de confort, de lo que creemos que controlamos bien. Y además, en última instancia, muchas veces de manera inconsciente, lo que hay es un miedo a la pérdida de ese empleo. A mí me gusta contar el ejemplo de una de mis últimas funciones en el mundo corporativo. Tenía que desarrollar un proyecto de transformación digital de todo nuestro reporting financiero. De manera que pasáramos a usar mucho el Excel, ahí sí que lo usábamos, a hacer algo mucho más automático. Bueno, pues simplemente con el cambio visual del interfaz gráfico, del interfaz visual que fuese Power BI, supongo que lo conocéis todos, ya en sí fue un drama. ¿Por qué? Porque a las personas de mi equipo, en aquel momento yo llevaba un equipo también de Business Operations, se llamaba, que eran los gurús del Excel a la hora de hacer el pronóstico del reporte financiero, de cómo íbamos a acabar en el mes, en el trimestre, etcétera, cambiar todo esto le suponía perder el control sobre su fichero, sobre lo que ellos sabían hacer, entre otras cosas, porque no solo cambiábamos de herramienta, cambiábamos a un modo de trabajo mucho más colectivo. Teníamos una plataforma que bebía de diferentes fuentes, no solo del fichero del especialista. Esto, claro, genera mucha inestabilidad, ¿no? Mucha incertidumbre. Bueno, pues al final lo que conseguimos fue que la persona que más se resistía a ese cambio fuese el principal embajador del cambio, fuese el primero que adoptara, con esfuerzo y gestionándolo mucho, que adoptara esa nueva plataforma, esa nueva forma de trabajo y fuese el que evangelizara en el resto de la organización europea en la que estábamos, ¿no? Entonces, sí se puede, pero requiere gestión de esa adaptación y adopción del cambio. Por supuesto, la protección de datos, si la IA no es suficientemente clara sobre de dónde coge los datos, la procedencia, cómo de limpios están, cómo los digiere, ¿no? Cómo los procesa para ser luego capaz de dar el resultado que da. Imaginaos esto en el sector salud, sector sanitario, que hace poco estuve hablando con ellos. Genera muchísimo miedo, muchísima preocupación acerca de, hay preocupación ética, también de la autenticidad de esos datos, de ese resultado y sobre todo de la privacidad. Si se está respetando o no. Bueno, pues esto puede ser otra barrera de introducción también dentro de los propios equipos y, como no, de cara a los clientes. Así que es muy importante también manejar el mensaje en este pilar. Y el último y cuarto línea roja es el cumplimiento regulatorio. No os pueden vender ninguna solución de inteligencia artificial que no cumpla con la regulación europea. Aquí sé que hay un debate muy interesante acerca de si somos más pro regulación o regulación cero. Nosotros desde Digitales somos mucho más, apostamos por la posicionamiento europeo. Es necesaria una regulación, eso sí, adaptable, que sea también flexible, no sea tan rígida. Pero creo que muestra de lo que vamos aprendiendo está siendo los pasos que se están dando, y muy rápido también, en materia de regulación aquí. Hemos pasado de ser los pioneros con la famosa RGDP, ¿no? La Ley de Protección de Datos, que empezaron, de hecho, a tomar como referencia también en Estados Unidos y en otros mercados, a darnos cuenta de que nos estábamos bloqueando a nosotros mismos, porque con esa Ley de Protección de Datos estábamos enfocados sobre todo en la prohibición de la compartición del dato. Si no comparto el dato, la IA no avanza. Entonces, se ha dado un giro de 180 grados con este último Data Act que ha entrado en vigor en enero
Y ahora estamos hablando de vamos a gestionar el riesgo, ¿no? Y bueno, si queréis en el café, pues hablamos de los riesgos, quien no los conozca. Pero es importante, sobre todo en este sector, ser muy sensible, seguir muy al día estos cambios que va habiendo, porque se seguirán introduciendo en tema de cumplimiento regulatorio por la sensibilidad de algunos datos o el uso comercial de algunos datos que se hacen también desde el mundo de la publicidad, ¿no? Nosotros solemos estar por delante, nos gusta ir, de hecho, por ejemplo, comentaba antes, con el decano, ayer estuvimos en la mesa de normalización de los espacios de datos que ha convocado la SEDIA, que es la Secretaría de Estado, dentro del Ministerio de Transformación Digital, con la UNE, que es el organismo oficial de estandarización. Pues estamos ahí también para influir en lo que será la siguiente normativa europea. Entonces, desde España, todos los Estados miembros están trabajando para influir en la definición de los siguientes espacios de datos, qué son, cómo van a interoperar entre ellos, cómo vamos a evaluar el grado de madurez de todos esos espacios de datos, ¿no? Bueno, pues todo esto, sin duda, tenemos que seguir teniéndolo en mente. Estar muy encima. Y resumo, termino. La IA es una herramienta muy poderosa, muy potente para potenciar la gestión directiva, no tanto desde una eficiencia, o no solo desde una eficiencia económica, automatizando, hablamos de automatización desde hace una década ya, industrializando procesos, reduciendo costes, sino sobre todo optimizando recursos para usarlos en innovación. En áreas que son mucho más estratégicas, en la creatividad, en la mejora de la toma de decisiones y siempre considerando los desafíos que acabo de comentar y garantizando esa integración dentro de las empresas éticas y responsables. /responsables, o guión. En definitiva, bueno, esto es lo que quería contaros hoy. No sé si me he ido de tiempo, ¿voy bien? Perfecto. Muchísimas gracias.